estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, asignatura Didáctica General, PhD Hernández Nodar Mario. Hablaremos sobre los principios didácticos y funciones didácticas, incidencia en el desarrollo del aprendizaje. Carrera de Educación Inicial 2.1 vespertino. Integrantes del grupo. Tenemos a Erwin Beltrán Murillo, Tania Catuto Pilay, Melanie Ramírez del Peso, Katiuska Perero González y Denis Figueroa Borbón. Como introducción, el conocimiento de la didáctica es esencial para el profesorado, al representar una de las disciplinas nucleares del corpus pedagógico. Se ha centrado en el estudio del proceso de enseñanza y aprendizaje. El avance de la didáctica se hace realidad como un saber y un hacer plenamente didáctico, innovador, creativo. Para el estudio de esta disciplina requiere profundizar las principales aportaciones de los modos de enseñanza al desarrollar el conocimiento. Este es un tema de interés común. Este tema se denomina principios didácticos y funciones didácticas esenciales en el desarrollo del aprendizaje. Como primer punto tenemos principios didácticos, pero para desglosar este tema tenemos que saber qué es un principio. Un principio son reglas o normas que orientan la acción del ser humano. La definición son aquellas regularidades esenciales que rigen el enseñar y el aprender. Por ello, no deben ser solo denominados como principios para la enseñanza, sino que deben incluir al estudiante. Estos permiten al educando orientar científicamente el desarrollo integral de la personalidad, ya sea del alumno o alumna, considerando sus estilos de aprendizaje en modos propios para la comunidad y la socialización. Es decir, que un principio es cuando el profesor quiera dar su clase, pero ya tiene que ser relacionándose con lo que ellos han vivido o con alguna u otra experiencia. Los principios didácticos según Navarrete y Valdivia en el año 1988. Ellos decían que la didáctica es la disciplina pedagógica que elabora los principios más generales de la enseñanza, porque aplica en todas las asignaturas, en su relación con los procesos educativos y cuyo objetivo de estudio constituye el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Que esto puede ser de carácter educativo, científico, sistematizado y de carácter consciente y activo de los alumnos, bajo a la guía del profesor, la solidez de su asimilación de conocimientos y habilidades, que le permitan lograr el desarrollo intelectual y afectivo. Los principios didácticos con el fin de comprender mejor. Existen algunos principios. Tenemos el principio de individualización, que se refiere a lo que nos hace único. Cada persona es diferente de otra en cantidad y calidad. La educación debe procurar socializar al educando para que se integre a la comunidad por medio del aprendizaje de valores, conocimientos. El educando debe ser un agente de cambio en la sociedad y esto debe de amar a su comunidad para así brindar su servicio, siendo una mejor persona. El autor Quintanillo, en el siglo 100 después de Cristo, plantea la necesidad de conocer previamente al alumno, adaptar la educación a sus características personal. Jean Rocher, en el siglo XVIII, este personaje enaltece al ser humano.
aquello que es propio de la persona, lo humano lo caracteriza y distingue. John Locke en el siglo XVII plantea que cada persona posee una mente particular, única, cuyo origen se encuentra en sus propias sensaciones. También tenemos el principio de socialización. La educación es un hecho social, permitiéndole integrarse a la comunidad, porque la educación debe procurar socializar al educando para que se integre por medio del aprendizaje de sus valores, conocimiento. La educación debe ser personal, pero debe de tomar en cuenta la dimensión social del ser humano. John Dewey, en el siglo XIX y XX, decía que la educación pasa por 3 etapas. La primera, la familiarización con las cosas. La segunda es el refuerzo del conocimiento sobre geografía histórica y la tercera fase es la lógica científica. Principio de autonomía. La autonomía en el ser humano significa la capacidad que tiene cada persona de tomar sus propias decisiones, es decir, tiene la libertad de decidir para poder solucionar los problemas que se le presenten a lo largo de su vida. Principio de actividad. La actividad en el alumno es indispensable, ya que el educador debe permitir que el estudiante se desenvuelva por sí solo y que tome en cuenta que a medida de que él aporte en un trabajo, ya sea este de manera individual o colectiva, va a ir aprendiendo. Principio de creatividad. El educador debe reconocer las habilidades, destrezas y cualidades que cada niño posee, para que de esta manera éste se desenvuelva en el ámbito educativo y que logre crear cosas a partir de su imaginación. Autores como Jean-Jacques Rousseau enaltece lo propio de la persona, lo que lo caracteriza o lo distingue, es decir, lo que lo hace diferente a los demás. La educación liberadora de Paulo Freire, un pedagogo brasileño, plantea que la educación está al servicio del ser humano. John Locke, por su parte, plantea que cada persona posee una mente particular y única. A continuación les voy a hablar sobre las funciones didácticas. Las funciones didácticas. Las funciones didácticas son aquellos elementos del proceso docente-enseñanza que tienen carácter general y necesario para que se cumplan los objetos establecidos. Una de las funciones didácticas más interesantes y más importantes que cumple el docente es mantener la clase muy activa en el aprendizaje. El docente cumple funciones muy importantes y con estas puede lograr un aprendizaje excelente en cada uno de sus educandos. Ventajas para la correcta aplicación de las funciones de la didáctica. Permite tener en cuenta en la elaboración de la clase su planificación, su organización, su tiempo en cada una de las tareas. Esto es muy importante, mis queridos amigos, porque es necesario tener en cuenta el tiempo correspondiente para poder realizar la tarea. Su clasificación, su orden, qué es lo que se le va a enseñar al adolescente, al alumno. Entonces esta ventaja es muy importante. A continuación, las 7 funciones didácticas. Como primer punto tenemos aseguramiento del nivel de partida. Cabe recalcar que es un pequeño y breve comentario de la clase anterior, de lo que se va dando y de lo que se va desarrollando. 2. Orientación hacia el objeto, es decir, una orientación que debe recibir a los estudiantes sobre los resultados que han de lograr con sus actividades de clase. 3.
Tratamiento de la nueva materia. La didáctica es extraordinariamente complejo y que abarca un gran número de tareas y que estén estrechamente unidas al proceso de aprendizaje. Fijación. Es la generalización y de los conocimientos, con el objeto de garantizar los conocimientos y que desarrolle sus habilidades y hábitos de los estudiantes. Como por último punto tenemos control. Mediante el proceso de enseñanza garanticemos el control de aprendizaje hacia los alumnos. Ambiente agradable, en las que son las interacciones en que los estudiantes despejen su preocupación al realizar las actividades del juego o relacionándose con las actividades en clase. Como siguiente punto tenemos la orientación de la atención. Podríamos decir en que los estudiantes estén atentos a las indicaciones del profesor. Como tercer punto tenemos la recopilación o repaso, en que cada 10 o 15 minutos, mediante las técnicas, podemos explicar en lo que se está aprendiendo para luego reforzar los aprendizajes de una manera creativa o agradable. Como cuarto punto tenemos procesamiento de la información, en que el docente diseñe una actividad individual o grupal hacia los estudiantes. Interdependencia social y positiva, en que los estudiantes socialicen los aprendizajes hablados o demostrando su experiencia. Evaluación. Es la valoración de la adquisición y el desarrollo de los demás y que se registren los logros de la sesión del aprendizaje. Reflexión. En que el alumno identifique, evalúe y proyecte los aprendizajes aprendidos. Tenemos principio de la creatividad con figuras didácticas. Tienen como objetivo las capacidades psicomotrices e intelectuales de los individuos con ayuda de su creatividad en el estudiante y prepararlo para vivir en un mundo cambiante, expresiva, productiva, inventiva, innovadora, etc. Según el autor Castillejo Brull, la creatividad es hacer algo nuevo. El Tangram es un juego educativo, constructivo y matemático didáctico que incentiva la imaginación de un niño y adulto. Este juego está conformado con 7 piezas geométricas que pueden unirse de diversas formas, permitiéndose la creación de miles de figuras. Como lo dije anteriormente, el Tangram consta de 7 fichas, también llamadas TANs, que son 2 triángulos grandes, un triángulo, 2 triángulos pequeños, también un cuadrado y además un paralelogramo romboide. ¿Cómo se juega el Tangram? La regla es muy sencilla. Hay que utilizar 7 fichas geométricas, ni una más ni una menos. Así podemos crear diferentes figuras en las que nos proponga. ¿Qué favorece y estimula el Tangram? Es un juego extraordinariamente didáctico. Gracias a la percepción visual, ayuda a despertar a los niños el desarrollo del sentido espacial. Al mismo tiempo, estimula su imaginación creativa y fantasía. Es muy importante conocer los principios y funcionamientos didácticos que posee el ser humano, debido al proceso de enseñanza y aprendizaje en que se basa el docente, y en explorar las habilidades que cada niño posee, la creatividad que ellos utilizan al realizar una actividad. Por ejemplo, ahora los niños en esta época realizan actividades con múltiples cosas, exploran al mundo, pues ellos se motivan al crear cosas diferentes. Usa su imaginación para lograr, así, trabajos excelentes.
Muchas gracias.